New developments tonight in the search for 84-year-old Nancy Guthrie, more than 4 months after she disappeared from her Tucson home. Volunteers in Mexico say they received a tip about where her remains could be. 12 News reporter Maria Stobbs is here with the latest. Maria? Mark, that's right. This search group regularly looks for missing people, and they've helped find the remains of dozens of people in the Nogales area. But this is the first time they've received a tip that specifically mentioned Nancy Guthrie. Todo empezó con un mensaje inesperado. Alguien, en algún lugar, decidió enviar pistas sobre el posible paradero de Nancy Guthrie. El mensaje era anónimo. Nadie lo firmaba. Nadie decía quién era ni revelaba su identidad. Nadie explicaba cómo sabía aquello que afirmaba saber. Pero los datos de ese mensaje no eran vagos. No se limitaban a decir que podía estar en algún punto de la frontera. Señalaba un punto concreto. Un sitio real con nombre y coordenadas lo bastante precisas para ponerse en marcha. Semejante nivel de detalle y precisión era justo lo que hacía que los rastreadores más experimentados se detuvieran a prestar atención. Para cuando aquel mensaje salió a la luz, Nancy Guthrie ya llevaba meses desaparecida. La mujer de 84 años se había esfumado en Tucson sin que la policía lograra resolver nada. No había detenidos. Tampoco había ningún avistamiento confirmado. Ningún comunicado oficial indicaba que los investigadores hubieran hallado pistas nuevas para explicar a dónde fue o qué le pasó tras esfumarse. El caso ya acaparaba atención nacional, en parte por las extrañas circunstancias que rodeaban su desaparición, y en parte porque las dudas sobre su entorno no habían dejado de aumentar durante los meses siguientes. Las familias que esperan noticias en estos casos aprenden a convivir con la incertidumbre. Cada semana sin respuestas se vuelve una losa insoportable. Cada pista que no da resultados se siente como otra puerta que se cierra. Por eso, cuando surgió una pista que señalaba un punto clave en la desaparición de Nancy, el impacto en quienes seguían el caso fue instantáneo. El mensaje afirmaba que Nancy Guthrie estaba enterrada cerca de Nogales, en México. Esa era la revelación. Enterrada junto a Nogales. Aquellas palabras pesaban muchísimo. Nogales se encuentra justo en la frontera internacional entre Arizona y México. En el lado estadounidense, pertenece al condado de Santa Cruz. Al otro lado, la ciudad se extiende hacia el estado mexicano de Sonora. Ese cruce fronterizo es uno de los más transitados de la región. Miles de personas cruzan esa línea de ida y vuelta a diario. Pasan mercancías y camiones, mientras las familias van y vienen por trabajo, compras o visitas familiares. Es un corredor bullicioso y muy conocido. Pero el mensaje no se refería a la propia ciudad. Apuntaba a una zona cercana a Nogales, ya en el lado mexicano de Sonora. Y ese matiz lo cambiaba todo. Cuando los colectivos de búsqueda que operan en Sonora recibieron la confidencia, entendieron de inmediato su enorme trascendencia. No son aficionados, están muy organizados, tienen experiencia y conocen al detalle el terreno a ambos lados de la frontera. Muchos de ellos llevan años rastreando zonas remotas de Sonora en busca de personas desaparecidas, trabajando bajo condiciones extremas y operando en lugares a donde los recursos oficiales a veces no logran llegar. Saben perfectamente lo que implica que se mencione un lugar tan concreto en un caso de desaparición. Distinguen muy bien entre los simples rumores y la información útil, y esto parecía ir más allá de un rumor. Lo primero que captó su interés fue la asombrosa precisión de la pista. Un aviso vago de que alguien podría estar en México no habría bastado para movilizar a los equipos de búsqueda. Ese tipo de datos imprecisos abunda, y los rastreadores experimentados saben que no deben perseguir fantasmas. Pero un mensaje que señalaba un punto específico, un área explorable con coordenadas propias, con un nombre propio, era otra historia. Esa clase de datos, como mínimo, merecía que los examinaran de cerca. Había otro factor que hacía imposible descartar el mensaje. El lugar señalado no había sido elegido al azar. Aquella zona próxima a Nogales que señalaba el informante ya era conocida por los colectivos de búsqueda en Sonora. Ya la tenían en su radar. No por el caso de Nancy en particular, sino por su propio pasado, una historia de sobra conocida por los rastreadores. Un pasado que otorgaba relevancia al lugar mucho antes de que el nombre de Nancy se asociara a él. Un pasado que analizarían después. Por ahora el mensaje había llegado. El lugar ya tenía nombre, y los grupos de búsqueda debían decidir si actuar de inmediato o descartar la pista. Decidieron actuar. Los preparativos para iniciar un operativo de rastreo no tardaron en ponerse en marcha. Los equipos comenzaron a organizarse y a planificar la logística, listos para adentrarse en la zona señalada por la llamada. Un despliegue de este calibre exige un gran esfuerzo.
Rastrear terrenos inhóspitos en el norte de México no es fácil. El clima resulta implacable y el terreno sumamente difícil de recorrer. Esas enormes distancias exigen previsión. Además, la macabra naturaleza de lo que suelen buscar en parajes así exige una preparación física y psicológica extrema, muy alejada de lo que requiere cualquier excursión rutinaria por el campo. Pero antes de que un solo voluntario pisara la zona de Nogales, ya había algo sumamente inusual en todo esto. Las autoridades estadounidenses nunca confirmaron públicamente que existieran indicios de que Nancy Guthrie hubiera cruzado a México. No existía ningún comunicado oficial que la situara en el lado mexicano de la frontera. La investigación sobre su desaparición seguía activa, con agencias como el FBI implicadas en el esfuerzo por localizarla, pero absolutamente ninguna fuente oficial había colocado jamás a México en el mapa. Y sin embargo, aparecía un mensaje anónimo haciendo exactamente eso, apuntando al otro lado de la frontera, a un lugar específico, señalando un punto donde ninguna autoridad había dicho públicamente que ella estuvo. Esa brecha entre el soplo anónimo y los datos oficiales era imposible de ignorar. Planteaba una pregunta que no tenía una respuesta fácil. ¿Cómo podía un informante anónimo dirigir la búsqueda a México si no había datos públicos que conectaran a Nancy con ese país? ¿De dónde provenía ese conocimiento? Solo hay unas pocas posibilidades cuando se presenta una situación como esta. Quien envió el mensaje podría haber tenido acceso a información que los investigadores aún no revelaban. Podrían haber oído algo por canales que no tenían nada que ver con fuentes oficiales. O tal vez solo especulaban, apuntando a una zona vinculada con otros casos con la esperanza de acertar. O quizás el mensaje venía de alguien que conocía detalles de la desaparición de Nancy nunca antes revelados. Cada una de esas posibilidades traía sus propias implicaciones, y ninguna era nada tranquilizadora. El mensaje había llegado. Los grupos de búsqueda se movilizaron. Se identificó un área cerca de Nogales y, por primera vez en meses, surgía una dirección viable en un caso que había dejado sin respuestas a investigadores y familias y a la sociedad. Pero antes de avanzar hacia allí, antes de que nadie entendiera el peso de la pista, una duda ya se cernía sobre todo. Alguien sabía que debía apuntar hacia México. Alguien sabía detallar un sector específico. Alguien había enviado un mensaje sin firmar con su nombre. ¿Era este el avance que todos tanto esperaban? ¿O el principio de un misterio todavía más complejo de resolver? El lugar tenía un nombre. Mariposa. Para quien no conozca la región, esa palabra podría sonar casi agradable. En español, mariposa es un insecto frágil, una palabra suave, de tono inofensivo, pero para los voluntarios que recorrían el escarpado terreno de Sonora, ese nombre significaba algo totalmente distinto. Traía un gran peso, traía memoria. En cuando los rescatistas más experimentados oyeron que Mariposa era el lugar de la pista sobre Nancy Guthrie, lo reconocieron de inmediato. Ese reconocimiento no era ninguna coincidencia. Era el resultado de años de arduo trabajo en uno de los terrenos más hostiles. En plena frontera entre Estados Unidos y México, Mariposa se sitúa al norte de Sonora, cerca de Nogales. Esa tierra no se parece al desierto que la mayoría de la gente imagina. No es un lugar llano. No es un espacio abierto. Es un suelo roto, con arroyos, laderas de piedra y maleza capaz de tragarse a cualquiera a 2 pasos del camino. El calor en verano es implacable. Las noches de invierno pueden ser gélidas, arruinando cualquier tarea. Y la lluvia, de caer, convierte arroyos secos en torrentes violentos en cuestión de minutos. Es el tipo de lugar que exige respeto a cualquiera que se adentre en él. Las organizaciones de Sonora conocen bien este mapa porque ya lo han trabajado. Son grupos formados por voluntarios, muchos de ellos personas comunes que sacrificaban sus fines de semana y vacaciones para buscar a los desaparecidos, ya habían rastreado Mariposa antes, y no por Nancy Guthrie. Mucho antes de que ella fuera noticia, estos colectivos ya caminaban por ese mismo e inclemente suelo, buscando a personas que desaparecieron y nunca regresaron a casa. Y, en aquellas búsquedas previas, ya habían encontrado cosas. Ese es el turbio pasado de Mariposa que hacía que la llamada anónima pareciera algo más que una adivinanza. La zona cercana a Nogales ya estaba vinculada al macabro hallazgo de fosas clandestinas. Esa palabra, clandestinas, se refiere a tumbas ocultas, fosas cavadas en lugares donde nadie buscaría, escogidas por ser remotas, de difícil acceso y diseñadas para no llamar la atención. Toparse con sepulturas así no es nada extraño en el norte de México, y los voluntarios que recorren esas zonas entienden esa dura realidad mejor que nadie. Cuando el mensaje anónimo apuntó a las brigadas hacia Mariposa,
las dirigía a un lugar marcado por esa historia. Un sitio que los rescatistas experimentados ya conocían demasiado bien, un lugar que ya había revelado sus secretos antes, en otras circunstancias y por otros casos. Ese pasado explica por qué se tomó en serio la pista. Un lugar cualquiera, sin una conexión previa, habría sido descartado con facilidad. Hay incontables terrenos remotos por todo el estado de Sonora, y evaluar un soplo sobre cualquiera de ellos sin contexto habría sido imposible. Pero Mariposa sí tenía una historia detrás. Quienes recibieron la información ya conocían perfectamente aquel rincón de la región, figuraba en el mapa de puntos calientes con hallazgos previos y estaba ligado al tipo de escenario para el que se preparan estos equipos de búsqueda. Para los voluntarios, aquella mezcla de factores y la precisión del mensaje, junto al historial del lugar y el vínculo directo con una desaparición de alto perfil, hacían que valiera la pena investigar sobre el terreno. Conviene pararse a entender qué impulsa a estas personas a realizar semejante labor. Los grupos de búsqueda voluntarios en Sonora trabajan sin los recursos que tienen los organismos oficiales. Carecen de grandes presupuestos. No cuentan con helicópteros listos para despegar ni laboratorios forenses esperando para analizar sus hallazgos. Su única base es conocer el terreno, la experiencia acumulada y una red de personas que se coordinan entre sí, sumado al empeño de adentrarse en zonas hostiles, porque saben que las familias merecen respuestas sobre sus seres queridos. No son personas que persigan cualquier rumor. Sencillamente no pueden permitírselo. La tarea es demoledora. Las distancias son enormes y las condiciones resultan demasiado extremas como para reaccionar ante cualquier dato sin contrastar. Así que, cuando un colectivo así decide creer en una pista y organizar una salida, significa que hay algo sólido. Significa que los datos han superado un filtro que los simples cotilleos nunca logran pasar. Mariposa había superado ese filtro. El paraje era real. Y el historial que cargaba a sus espaldas, también. El aviso lo señalaba de forma directa. La duda ya no era si aquel lugar guardaba importancia. Lo inquietante era averiguar por qué se le vinculaba con Nancy Guthrie. Una incógnita que conducía hacia una hipótesis muy difícil de digerir. Si alguien eligió Mariposa al azar, tuvo una puntería verdaderamente inquietante. Las probabilidades de señalar esa zona exacta sin conocer su trascendencia ni su pasado eran bajísimas. Alguien ajeno a las búsquedas en Sonora no suele enviar soplos anónimos indicando coordenadas donde ya se han hallado fosas clandestinas. Ese nivel de detalle revela conocimiento. Sugiere una clara familiaridad con la región, con el modus operandi local, o con algún dato del caso de Nancy que jamás llegó a trascender públicamente. Ninguna de esas explicaciones era sencilla. Ninguna arrojaba una luz reconfortante sobre el asunto, pero lo más inexplicable estaba aún por llegar. Y es que aquel primer mensaje anónimo no iba a ser el único. Antes de que los investigadores terminaran sus preparativos y de que el dispositivo tomara forma, empezó a surgir nueva información. Una segunda oleada de mensajes anónimos apuntaba exactamente en el mismo sentido. Distintos avisos, idéntico paraje, las inmediaciones de Nogales, el mismo nombre, Mariposa. Aquella insistencia lo cambiaba todo. Un solo soplo, por concreto que sea, puede justificarse. Se reciben pistas por motivos de lo más diversos. Unas son ciertas, otras erróneas, y otras buscan desviar la atención policial hacia un destino falso. Una única comunicación, incluso con datos desconcertantes, no prueba absolutamente nada por sí sola. Pero cuando llegan nuevos datos insistiendo en el mismo lugar, la perspectiva cambia por completo. Ya no es posible hablar de una coincidencia. Se vuelve mucho más difícil ignorar el aviso y pasar página. Cuando distintas fuentes anónimas, o una sola muy tenaz, insisten una y otra vez en las mismas coordenadas, la propia repetición adquiere el peso de un indicio. No de lo que le sucedió a Nancy, ni como una certeza indiscutible, sino como la prueba de que alguien quería con desesperación que la búsqueda se centrara en Mariposa. ¿Por qué haría alguien algo así? ¿Qué sentido tenía guiar a los rastreadores a ese punto exacto? Sin identificarse jamás, y sin explicar la procedencia de la información. Aquella segunda advertencia lo cambió todo, y no porque aportara datos radicalmente distintos. Tampoco revelaba nombres nuevos, ni un paraje distinto o detalles insólitos en los que nadie hubiera reparado todavía. Lo verdaderamente crucial de ese segundo aviso era que no aportaba nada nuevo. Volvía al mismo paraje, insistiendo de nuevo en la misma zona. Básicamente les instaba a buscar allí, a mirar de nuevo y a no abandonar la zona. Al llegar estos nuevos datos anónimos, sus receptores se vieron ante una encrucijada. Los equipos de rastreo miman al extremo cada uno de sus recursos. Cada salida implica un gasto enorme en tiempo y en dinero.
exige un gran esfuerzo físico a los voluntarios, que sacrifican días enteros de su vida para recorrer terrenos hostiles bajo condiciones que a la mayoría de la gente abrumarían. Conlleva un desgaste emocional profundo, porque el trabajo de estos equipos no es algo abstracto. Buscan a personas reales, con familias cuyos padres, madres, hijos y hermanos esperan en algún lugar una noticia que nunca termina de llegar. Cada búsqueda que concluye sin un resultado claro no es exactamente un fracaso, pero pesa de una forma que es muy difícil de explicar. Así que, cuando llegó una segunda oleada de datos apuntando de nuevo hacia Mariposa, los colectivos implicados no reaccionaron de forma impulsiva. Evaluaron minuciosamente lo que tenían. Analizaron la fuente, o más bien la falta de ella, dado que los mensajes seguían siendo anónimos. Sopesaron qué significaba que se mencionara el mismo lugar en más de una ocasión, y hablaron entre ellos. Compartieron sus datos y llegaron a una conclusión clara: valía la pena actuar. Aquella decisión conllevaba una gran responsabilidad. Seguir pistas anónimas en casos de desaparición no es algo que los equipos de búsqueda se tomen a la... La historia de estas investigaciones abunda en ejemplos de pistas falsas que desviaron a los rastreadores del camino correcto. Casos en los que voluntarios bien intencionados pasaron días en el terreno para volver con las manos vacías, con datos erróneos, incompletos o imposibles de verificar. Cualquier rastreador experimentado sabe que no todo aviso conduce a algo relevante. Pero esa misma historia tiene otra cara. Existen casos reales donde un simple mensaje anónimo fue la pieza clave que resolvió el caso por completo. Situaciones en las que una pista sin firma guió a los rescatistas a un lugar inexplorado, y el hallazgo posterior lo cambió todo de golpe. Quienes hacen este trabajo conocen muy bien ambas caras de esa realidad. Saben que las pistas anónimas pueden confundir, pero también que, a veces, el anonimato es la única vía para sacar la verdad a la luz, pues quien sabe algo suele temer hablar abiertamente. Esa posibilidad flotaba en el aire cuando las organizaciones de búsqueda evaluaron qué hacer con la segunda tanda de datos sobre Mariposa. Si alguien sabía algo real sobre la desaparición de Nancy Guthrie y no podía revelarlo públicamente, enviar avisos anónimos a las brigadas de Sonora, tal vez fuera su única forma de hablar sin delatarse. Eso explicaría el anonimato. Explicaría los detalles tan precisos y por qué se repetía el lugar, ya que alguien que intentaba dirigir a los rastreadores sin desvelar su identidad podría sentir la necesidad de insistir para asegurar que el aviso fuera recibido y tomado en serio. Esa teoría encajaba con los hechos. No confirmaba nada, pero tenía sentido. Pero existían otras explicaciones posibles, y los rescatistas experimentados están entrenados para barajar varias hipótesis a la vez, sin apresurarse a dar ninguna por sentada de inmediato. Los avisos podían provenir de alguien con información directa sobre lo que le ocurrió a Nancy, o tal vez de alguien que escuchó algo de segunda mano y lo transmitió sin comprender del todo el verdadero valor de lo que compartía. Quizás era una maniobra de distracción para desviar la atención hacia un lugar que nada tenía que ver con el caso de Nancy, pero que estaba vinculado a otros hallazgos, buscando generar ruido y desviar la atención de la verdadera línea de investigación. Todas las hipótesis debían tomarse en serio y ninguna podía descartarse solo por esos mensajes. Lo que sí se podía evaluar de inmediato eran los datos aportados. El lugar señalado en las pistas existía de verdad. Y era accesible, al menos en teoría, para un equipo preparado y con buen conocimiento del terreno. Tenía un historial propio que le daba relevancia más allá del caso de Nancy, y ahora un informante anónimo insistía en ese punto, con la clara intención de que alguien fuera a buscar allí. Decidieron investigar. Los equipos de búsqueda pasaron de los preparativos directos a la acción. Desplegarse en esa zona hostil de Sonora requería una planificación muy compleja. Exigía comunicarse con personas familiarizadas con la zona. Había que planificar según las duras condiciones que encontrarían. La geografía, el clima extremo, las distancias a cubrir y la naturaleza de lo que buscaban. Una búsqueda de esta magnitud no es ningún paseo por el campo. Es una tarea lenta, minuciosa y agotadora que exige una mentalidad muy fría y experimentada, lejos de la simple buena voluntad de los aficionados. A medida que el operativo cobraba forma, el rumor comenzó a extenderse más allá del círculo de los rescatistas. La noticia de que las brigadas peinarían una zona cercana a Nogales, por el caso de Nancy Guthrie, llegó pronto a quienes seguían la investigación. El suceso ya había acaparado el interés nacional en los meses transcurridos desde su desaparición, y la idea de que un punto concreto en México fuera identificado mediante pistas anónimas añadía una dimensión al relato que resultaba del todo imposible de ignorar. Las familias de personas desaparecidas
prestan muchísima atención a giros como este. Para el círculo íntimo de Nancy, saber que buscarían en un sitio señalado por pistas anónimas traía esperanza y un terror absoluto a la vez. Esperanza porque cualquier nueva pista es mejor que el silencio. Terror por lo que podría significar un hallazgo allí. Mientras, el público que seguía la investigación reaccionaba a su manera. En redes, el caso de Nancy Guthrie seguía muy vivo, lleno de usuarios compartiendo datos, debatiendo teorías y vigilando cualquier novedad que saliera a la luz. La noticia de una posible zona de búsqueda en Sonora avivó de inmediato el debate. Las preguntas se multiplicaban sin descanso. ¿Quién envió los mensajes? ¿Cómo sabían lo de Mariposa? ¿Por qué decidieron ocultar su identidad? ¿Existía algún vínculo entre estos datos y la investigación policial que las autoridades aún mantenían en secreto? Y bajo todos esos interrogantes latía la duda más dolorosa de todas. ¿Estaba Nancy Guthrie realmente allí? Los equipos de búsqueda se preparaban para descubrirlo. Habían señalado la zona cercana a Nogales, identificado el lugar y tomado la decisión de actuar. Voluntarios con amplia experiencia en este tipo de terrenos y en búsquedas extremas se preparaban para desplegarse sobre el terreno. Todo apuntaba hacia la zona de Mariposa, y solo quedaba ponerse en marcha. ¿Simple coincidencia o algo más?